A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hoy queremos compartir con ustedes la pregunta: ¿por qué sin las mujeres y las personas LGBTI tendríamos una verdad incompleta sobre el conflicto armado interno colombiano? Esta es una pregunta central porque la Comisión de la Verdad, que está operando en este momento en el país, es la primera en el mundo en tener un grupo de trabajo de género explícito en su mandato, lo que le ha permitido asegurar la participación de las mujeres y las personas LGBTI. Esto quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Seguramente sus voces van a ser parte del informe final que se está realizando. La comisionada de la verdad, Alejandra Miller, nos cuenta de qué se trata la labor del grupo de trabajo de género en la Comisión de la Verdad. Bueno, el grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad está trabajando intensamente en recoger las voces de las mujeres, los testimonios y de las personas LGBT y garantizar su participación y que todos esos testimonios queden incluidos en el informe final. Gracias, a todo un trabajo que realizó el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en el país, de incidencia, en que se nos dice que debemos tener un grupo de trabajo de género que aborde precisamente la participación de las mujeres, que garantice que las voces de las mujeres van a estar presentes en todos los procesos de la comisión y particular y especialmente en el informe y sus recomendaciones. Uno de los temas que está esclareciendo la Comisión de la Verdad en Colombia es el delito de la violencia sexual contra la sociedad civil, especialmente contra las mujeres y personas LGBTI, así como los delitos intrafilas contra las combatientes. Para escuchar y reconocer que sí hubo diversas formas de violencia sexual en medio del conflicto, la comisión realizó un encuentro que llamó Mi cuerpo dice la verdad. Escuchemos un resumen de estos secretos que fueron revelados por las víctimas con esta producción sonora preparada por Bocaribe Radio. Encuentro Mi cuerpo dice la verdad. Reconocimiento a la dignidad de las mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado y reconocimiento a las organizaciones acompañantes. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad. El 26 de junio de 2019 se realizó el primer encuentro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el Teatro Adolfo Mejía en Cartagena de Indias. El encuentro reunió a víctimas de violencias sexuales, comisionadas y comisionados, miembros de organizaciones sociales y representantes de instituciones gubernamentales, así como representantes de la comunidad internacional. Un grupo de excombatientes y reinsertados de las FARC-EP y del paramilitarismo estaba entre el público en calidad de escucha. Se trató de un acto de reconocimiento a las mujeres y personas LGBTI que sufrieron violencias sexuales en el marco del conflicto armado colombiano. Específicamente, los impactos profundos, tanto personales como colectivos. La Comisión de la Verdad es un órgano del Estado sin facultades judiciales. Su fin es el esclarecimiento y reconocimiento de los crímenes para entender a fondo las estructuras que posibilitaron la violencia y así garantizar la no repetición y trabajar por una convivencia pacífica. Francisco de Rú, quien preside la comisión, se dirigió a las personas presentes con estas palabras. Gracias de nuevo a quienes tuvieron el coraje de poner aquí en público los testimonios de su intimidad pisoteada. Ustedes han hablado por encima de las prevenciones del pudor, del miedo y de la incertidumbre. Gracias porque hoy ustedes, mujeres indígenas, negras, mujeres RON, presencia LGTBI, al arriesgarse a compartir en público el despojo sufrido de lo que les es más íntimo, nos han mostrado al mismo tiempo la voluntad de seguir adelante, porque la causa que nos mantiene unidos es más grande que nosotros mismos.
La Comisión se compromete con los aquí presentes a encontrar, en cuanto nos sea posible, y con ustedes mismas, participantes forzadas en este drama, la explicación que permita esclarecer esta realidad atroz. Y a pesar de las marcas del cuerpo para toda la vida, nos invitan a seguir remando, a no perder la esperanza. Vamos a ir con ustedes hasta el final del camino. Tu tarata puras kamain, tu tarata matuhun kata. De las 25.000 víctimas de violencias sexuales identificadas entre 1985 y 2016 en el conflicto armado colombiano, el 91% son mujeres, según el Registro Único de Víctimas. A esta altísima cifra se suma la certeza del subregistro de víctimas mujeres, hombres y personas LGBTI. El horror que han vivido las víctimas se ha agravado por el silencio de la sociedad y por la ausencia o demora en la respuesta de la institucionalidad. En ello radica la importancia de escuchar y reconocer en este encuentro las voces de 30 sobrevivientes, quienes describieron en detalle las agresiones sufridas. Mujeres afrocolombianas, indígenas, campesinas y exguerrilleras, así como personas bisexuales, trans y homosexuales, cuya alma y cuerpo llevan las marcas del conflicto en forma de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o traumas psicológicos y emocionales, son impactos que también alcanzan a sus familias, sus organizaciones y comunidades. Soy mujer, líder social. Enero del 2006, Corregimiento de Puerto Triunfo, Antioquia. Autodefensas del Magdalena Medio. Soy mujer afrojoven, 2013, Cesar, paramilitar. Soy mujer campesina, octubre del 2004, Putumayo, fueron los militares. Soy mujer negra, 17 años, zona bananera, 1997, FARC. Intenté suicidarme 2 veces. La desesperanza se apoderó de mí. La vida sin dignidad ya no tiene sentido. Quisiera decirles que esta historia tuvo un final feliz, pero no es así. Ahora la tarea de los colombianos es encontrarle la cura al cáncer del alma. Todo empezó cuando tenía tan solo 13 años. El hecho ocurrió en el 2013 cuando salía de la escuela. Venía sola. Los hombres atravesaron la moto y me dijeron, estás muy bonita. Metía su mano en mi vagina. Yo lloraba. Yo era tan solo una niña. Y luego me dijeron que eran paramilitares y que amenazaban era a mi mamá por ser líder social. A mi mamá le tocó desplazarse a otra ciudad. Me afectó mucho. Pensé que todos me iban a rechazar por miedo del trabajo a mi mamá o por discriminación por haber sido tocada. Me alejé mucho tiempo de ella. La veía como una amenaza. En el encuentro se hicieron presentes investigadoras, antropólogas e historiadoras, quienes contextualizaron los sucesos para ayudar a entender las dimensiones socioculturales de los crímenes. Rocío Martínez, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, habló sobre la problemática de la normalización de las violencias sexuales como daño colateral de las guerras. Es verdad que en Colombia las violencias sexuales están presentes en tiempos de paz y en tiempos de guerra. La mayoría de las violencias ocurren en los espacios familiares. Desde las organizaciones, desde hace un buen tiempo, se ha hablado de un continuum de violencias, porque con mucha frecuencia la experiencia de violencia de las mujeres no se ha circunscrito a lo que sucede en el conflicto. También hablan de lo que sucede en los espacios cotidianos, en la familia, en las comunidades. Pero quiero enfatizar que esta verdad no significa de ninguna manera que los actores armados responsables se amparen en esta cruda realidad para evadir su responsabilidad. Esto no los exime de afrontarla, de reconocerla y de buscar las estrategias para reparar el daño causado y garantizar la verdad y la no repetición. Colombia, mi tierra, tu gente necesita un canto de paz. Elizabeth Wood es profesora de Ciencias Políticas y de Estudios Internacionales de la Universidad de Yale e investigadora sobre la violencia sexual durante la guerra. En su ponencia habló de por qué estas violencias sí son evitables. Si se pueden evitar, debemos insistir en que violar no es normal, no es parte de la naturaleza humana y no se explica así se comportan los hombres. Y si se pueden evitar, podemos trabajar para prevenirlas, para mitigarlas, para disminuir este flagelo que ocasiona tal sufrimiento.
En el proceso de esclarecimiento de la verdad y construcción de paz, no solo es fundamental que los responsables reconozcan la existencia de este delito durante la guerra, sino resaltar la importancia de dar a conocer estos hechos en la sociedad para superar lo ocurrido y evitar su repetición. Por esto, este tipo de encuentros es parte de un proceso para romper el silencio e invita a participar en un proceso de reconstrucción de los tejidos sociales de las regiones. Y en este marco de diálogo público que la Comisión de la Verdad le ha propuesto a la sociedad, ha hecho que los relatos de las víctimas sean audibles, visibles y tangibles, y cada vez más cercanos a una sociedad que quizá no escuchó lo suficiente, no se enteró o simplemente se mantuvo indiferente. Cuando estas voces se hacen públicas, las víctimas sienten que es un renacer. Así lo expresaba la comisionada Ángela Salazar, quien falleció el pasado 7 de agosto del año 2020 y que también acompañó a las mujeres víctimas de violencias sexuales del conflicto armado interno. Hoy es el parto de la verdad. ¿Y qué número de parteras tiene la verdad? En el caso del tema de violencias sexuales en el marco del conflicto armado por los actores armados, pero también por terceros que no los hemos mencionado. Las organizaciones de base son las protagonistas de este parto, acompañadas siempre de las organizaciones nacionales, de las plataformas, pero sin las que estamos en el territorio no se hubiera podido decir hoy esa verdad. No solo hay espacios para los relatos del dolor de la guerra, los encuentros son espacios para compartir los aprendizajes sociales que aportan las víctimas para la convivencia. La Comisión, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, trabaja para promover una reflexión ética y política del conflicto armado interno. Vamos a conversar con la comisionada Alejandra Miller de Colombia y con Sofía Mascher, comisionada de la Verdad de Perú. Muy bienvenidas y quiero empezar por preguntarle a la comisionada Sofía sobre los silencios que rompe una comisión de la verdad. ¿Hay todavía muchos silencios, verdades ocultas en el alma de las personas? Estos procesos que se arman con estas comisiones de la verdad, sacan cosas que habían estado calladitas y que probablemente las mujeres no las han contado a nadie. Y creo que es duro, nos duele a todos, impacta, pero creo que es necesario abrirlo y sacarlo, ¿no? Y estos procesos lo que hacen es que crean un marco en un determinado momento en la historia del país y que dice la sociedad o el Estado te va a escuchar y habla, ¿no? Y lo que le pasó a esta, de repente ve que le pasó a un montón más y que no le debió pasar y que es una persona sujeta de derechos y se abre todo eso en este momento. Es tremendamente conmovedor, es tremendamente doloroso, pero hay que pasar por eso, ¿no? Comisionada Alejandra Miller, usted es una de las 5 mujeres comisionadas de la verdad en Colombia. ¿Cómo ha sido completar el relato de la verdad con la participación de las mujeres y las personas LGBTI? Bueno, nosotras hemos insistido siempre desde el movimiento de mujeres, que es quien ha puesto precisamente esa consigna, es que las mujeres fueron víctimas, por supuesto también actoras de la guerra, sin esencialismos, pero es muy importante que podamos conocer precisamente todo lo que desde su mirada puedan contar lo que pasó, lo que les pasó, pero también la explicación que dan a lo que pasó con esta guerra, no solamente en su condición de víctimas, sino también en su condición de mujeres que resistieron, que afrontaron, o también de mujeres
mujeres que participaron directamente del conflicto armado. Así que todas esas voces son muy importantes para conocer, por supuesto, lo que pasó en términos generales en el conflicto armado, para tener una visión general de lo que nos pasó en el conflicto armado, pero también para mirar de manera específica y particular lo que le pasó a las mujeres, los impactos diferenciales, las resistencias diferenciales que también tuvieron las mujeres y la manera como las mujeres también vivieron la guerra como actoras de la misma. O sea que yo creo que sin la voz de las mujeres la verdad no estará completa. Es parte precisamente de esa tarea que necesitamos, es mostrar desde la multiplicidad de voces qué fue lo que nos pasó. Sofía, ¿quieres comentar sobre ese tema? Sí, me parece clave. Por ejemplo, en Perú eso es una deuda. Es una deuda que yo creo que no se puede quedar no es que se va a quedar en deuda, eso se puede revertir. O sea, si no lo hicimos durante la Comisión de la Verdad, porque solo nos centramos en las víctimas, o sea, y sobre todo de violencia sexual, tuvo su momento, fue muy importante, nadie lo había visibilizado, hablo del 2001, y entonces era algo que marcó todo un proceso posterior en relación a la judicialización de estos casos de violencia sexual. Pero creo que es una deuda porque todavía solo se presentó esa dimensión de víctima. De alguna manera en el capítulo de mujer, que también, además de patrones, tuvimos un capítulo de mujer, se resaltó más como defensora de derechos, pero no su parte de actora, ¿no? Como sujeto histórico y qué papel jugó en la guerra, durante la guerra. Y ese no está, o sea, mucho más se ve y se ha visto la parte de las senderistas, porque las mujeres en Sendero Luminoso tenían una visibilidad muy grande y eran mujeres sanguinarias. La número 2 de Sendero Luminoso es mujer. Cuando eran 3 eran 2 mujeres y Abimael Guzmán, la cúpula que dirigía la guerra. Y en mandos, ¿no? Muchos mandos. Eso sí llama mucho la atención. Pero creo que la deuda está con las mujeres comunes y corrientes que cotidianamente están construyendo la historia. Y yo creo que esa es, o sea, es esa que seguramente no está organizada, no está en una organización de víctimas defendiendo probablemente, pero que es la que está sola defendiendo la vida, aunque sea de su familia, pero que está tomando decisiones y que si las sumas a todas ellas son las que dan consistencia a la continuidad de la sociedad y de las comunidades. Eso se tiene que valorar, eso se tiene que registrar. El enfoque de género es una apuesta institucional. Escuchemos a Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. En esta saga que va al lado de las víctimas del conflicto armado interno, donde las mujeres sufrieron de una manera particularmente dura y de una intensidad desproporcionada y dramática, la victimización en el conflicto, como ocurrió con las personas del LGTBI. Sientan ustedes que con ustedes sentimos que participamos en la misma grandeza humana, en la misma dignidad y en la misma lucha para que estas realidades trágicas nunca más van a repetirse en el país. Tenemos que construir juntos un país distinto. Y regresamos con esta conversación sobre la participación de las mujeres y las personas LGBTI en el proceso de esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno colombiano. ¿Qué es lo que a ustedes más les ha conmovido o el momento más significativo de los testimonios que ustedes han escuchado en su calidad de comisionadas de la verdad? Es muy difícil porque creo que, lo decíamos hace un rato, uno cree que ha escuchado suficiente, pero ahora que tenemos ya 8,000 testimonios individuales recogidos y más de 13,000 personas escuchadas en la Comisión de la Verdad, de las cuales 54% son mujeres, algo que ya creo que es una ganancia para esta comisión, pues empieza uno a darse cuenta que todo lo que conocía era absolutamente insuficiente.
Aquí yo creo que nos ha impactado testimonios de profundo dolor, cosas inimaginables que creíamos que esto no podía hacerlo el ser humano en general, que eso creo que nos mueve mucho en términos como seres humanos. Y testimonios de profundo dolor, no solamente violencias sexuales de unos niveles de degradación enormes, sino de tortura psicológica, por ejemplo, que pues es aberrante. Así que no me atrevería a dar un testimonio específico, pero creo que simultáneamente, por fortuna, eso también se compensa con unos testimonios muy potentes de esperanza, de fuerza de las mujeres, de lo que decía Sofía ahora, de la reconstrucción del tejido social. Yo creo que sin lo que las mujeres han hecho en este país, en el marco de los contextos de conflicto armado, este país estaría mucho peor de lo que ha estado, de lo que la guerra lo dejó. Así que pues creo que ayuda a compensar un poco también toda esa escucha del dolor, esta escucha de la fuerza también de las mujeres. También voy a dar paso a Sofía Mascher para que nos cuente sobre su escucha durante las audiencias de la Comisión de la Verdad de Perú, pero antes quisiera recordar que se creó en el año 2001 y su informe lo entregó en el 2003. Su misión fue explicar la violencia cometida y la responsabilidad de los grupos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, a la vez que indagó sobre la responsabilidad de agentes estatales en la violación de los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1980 y el año 2000. Sofía, compártanos por favor un momento conmovedor durante su trabajo. Yo recuerdo testimonios en algunas de las audiencias públicas de historias que contaban algunas mujeres que seguramente no las habían contado nunca, y ver en el público al hijo, por ejemplo, que estaba escuchando a una señora que había querido suicidarse y que ese bebé que ahora tenía 14 años y que estaba sentado en la audiencia se lo iba a amarrar en el pecho y en la falda y se iba a tirar al río Mantaro. Y el chiquito escuchando eso y que se le salían las lágrimas, ¿no? O sea, eso fue tan tremendo, y creo que como esos casos fueron muchos más, son situaciones tan brutales que no sé, o sea, pero creo que se tienen que dar en un país y las tenemos que contar y las tenemos que decir, y aunque te duela, escúchalo, porque además, si tú pagaste a alguien para que vaya y mate, para que vaya y que no te importó que hayan violado y que hayan hecho, tienes que enterarte que tu plata y lo que pusiste para eso, hicieron eso con tu plata, y de alguna manera tú tienes responsabilidad, y no es que te volteas la cara y mejor hay que olvidar. O sea, sí, yo creo que duele, pero hay que enrostrarlo. Yo creo que hay que hacerlo. Es un proceso de sanación, creo, necesario. El conflicto armado interno ha impactado a varias generaciones, territorios y sectores poblacionales. El despojo, el maltrato, las violaciones se intensificaron, especialmente contra las mujeres y las personas LGBTI. Con el consentimiento informado de una víctima que nos ha contado su historia, compartimos un fragmento de su testimonio. Ese día se me cayó el mundo a pedazos. Eso fue en el 2008, 27 años. Pues antes de tener a Dios en mi corazón y de conocerlo, me preguntaba dónde estaba Él en esos momentos. ¿Por qué permitió que eso sucediera? ¿Dónde estaba? Hoy pienso dónde estaba el Estado, dónde estaban las fuerzas militares, porque ese grupo se tomaba los pueblos y las veredas de alrededor cada vez que querían, porque mandaban y predominaban allí. ¿Y dónde estaban ellos? Por intentar proteger a nuestros hombres, por ayudarlos a escapar, porque nunca pensamos que ellos serían capaces de algo así. Pensamos que solo se iban a ir y ya. No sé
por qué lo hicieron, qué estaba pasando por la mente de ellos. El tema de la violencia sexual, en mi caso y en el de las mujeres guajiras en general, es un tabú, un silencio, una indiferencia. Parece que a nadie del territorio le interesa ni al mismo Estado. Esta historia que escuchamos hizo parte del encuentro Mi Cuerpo Dice la Verdad, en el que la comisión reconoció los impactos de distintas formas de violencias sexuales realizado en un acto público en el año 2019 en Cartagena. Quisiera justamente preguntarle a la comisionada Sofía Mascher sobre lo que usted ha dicho frente al informe final de la Comisión de Perú, que usted lo interpretaba como tirarle o lanzarle una piedra a la sociedad para que reaccionara y reconociera sobre cuán grave fue el conflicto en su país. ¿Qué significa esto de entregarle a la sociedad un relato de lo que ocurrió y hacerla parte de su comprensión? Claro, porque creo que ahí esto no es solo un tema de víctimas y victimarios, es un tema mucho más grande y es un tema que nos tiene que involucrar a la sociedad en su conjunto, especialmente si fuimos pasivos frente a lo que sucedía. Uno nos enteramos, pero ahora sí te enteraste. O sea, si antes no sabías lo que pasó, con estos testimonios y con este informe sí sabes. O sea, y por eso lo tienes que poner muy claramente qué es lo que vas a hacer. O sea, si hablamos de garantías de no repetición, la única manera es si es que esto que sucedió lo contextualizamos, lo entendemos, encontramos qué fueron ¿por qué pudo suceder eso? Para ver qué reformas, qué cambios, qué tenemos que modificar en el país, y pasa por una modificación incluso personal, ¿no? Frente a lo que está pasando. Y tú eres un ciudadano de este país, una ciudadana de este país, que si decías que no conocías, ahora sí lo conoces, ya tienes un informe, ya escuchaste esos testimonios. Algo tienes que hacer. Quisiera que ahora reflexionemos sobre las lecciones que puede rescatar Colombia de otras comisiones como la de Perú. A pesar de tener contextos tan distintos, por ejemplo, compartimos preocupaciones. A veces uno cree que los problemas que pasan nos pasan solo a nosotras. Ver que esas comisiones también pasaron por dificultades similares, tanto internas, en términos de la estructura, en términos de las definiciones políticas que hay que tomar, cómo hacemos para que se apropien los informes. Todas esas preguntas que nos estamos haciendo hoy en la Comisión de la Verdad, ellas también se los hicieron en un momento, además con la ventaja de que hoy, 15 o 20 años después, ya tienen una reflexión también más reposada de lo que hizo falta también, y que nos transmiten, digamos, eso que de pronto hizo falta para que nosotros complementemos. Y Sofía, ¿cuáles serían las principales oportunidades que tiene la Comisión de la Verdad de Colombia, de acuerdo con lo que usted ha podido reflexionar estos días? Creo que están en un momento en que tienen que pisar callos, ¿no? Y qué pena, pues, qué pena. Y es duro saber que va a haber gente que te va a odiar y que te va a decir, oye, ¿cómo es posible? Te va a tachar de sectaria o de traidora. Pero creo la tremenda responsabilidad de estar encontrando hallazgos y que tienes que sacar conclusiones y que no les va a gustar a mucha gente y que no te tienes que casar con nadie, lo siento, así sea tu amigo, así seas poderoso, piña, tienes que escribirlo y ponerlo porque así va a pasar a la historia. En Colombia se reportan cerca de 25.000 mujeres y 386 personas LGBTI como víctimas de violencias sexuales, según el Registro Único de Víctimas hasta el año 2018. Los departamentos más afectados son Antioquia, Magdalena, Nariño y Cauca. Muchas de las víctimas han sido mujeres de las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Soy Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Hemos dicho siempre que sin la voz de las mujeres la verdad no está completa. Es muy importante que la comisión tenga un acervo con numerosas entrevistas y con esta visión de lo que sucedió en el conflicto con las mujeres, en el conflicto armado. Las mujeres soportamos muchas violencias en medio de la guerra y en ese sentido es central que sus voces aparezcan y también sus reflexiones frente a lo que pasó y también los impactos y la manera como lo afrontaron. Las organizaciones del movimiento social de mujeres y personas LGBTI y las mismas víctimas se han organizado para entregar sus testimonios y relatos a través de informes que son objeto de investigación de la Comisión de la Verdad. Hola, mi nombre es Daniela Maldonado Salamanca. Soy la fundadora de la Red Comunitaria Trans. En esta población, muchas de estas violencias, el conflicto armado, el desplazamiento, pues se recrudecen por nuestras identidades y por nuestras orientaciones sexuales. Entonces, pues es necesario tener en cuenta nuestras voces y nuestras experiencias de vida que han sido marcadas y atravesadas por el conflicto en Colombia, por esta guerra que lleva tantos años y que nos cruza directamente en nuestros cuerpos y nuestras experiencias de vida, nuestra identidad. Dentro de las violencias ejercidas durante el conflicto armado, la Comisión de la Verdad ha identificado 15 categorías distintas de violencias, dentro de las que se encuentran la esclavitud sexual, los abortos forzados, las violaciones, la desnudez forzada y la tortura, que han ocurrido tanto dentro de las mismas filas de combatientes como parte de la disputa armada y como estrategia de control territorial. María Eugenia Ramírez Brisneda, directora ejecutiva de ILSA. Las mujeres víctimas del conflicto armado y el desplazamiento tienen historias duras, fuertes, detrás de esos rostros, detrás de sus cuerpos. Yo creo que las mujeres crecieron a partir de la guerra. Cuando ellas se desplazaron, muchas de ellas pues eran anónimas o entendieron que una noche tuvieron que salir corriendo, pero no entendieron por qué. La verdad completa es posible cuando se conozca lo que pasó con las mujeres en la guerra. Las mujeres fueron víctimas de violencia sexual. La guerra pasó por los cuerpos de las mujeres y eso hace la diferencia. Aquí nos han sugerido el libro Yo seré la última, escrito por Nadia Murad, una mujer esclavizada sexualmente en el Estado Islámico. Ella fue Premio Nobel de Paz en el año 2018. Su abogada, Amal Clooney, terminó haciendo el prólogo revelando la gran inspiración que significó para ella conocer de cerca la vida de Nadia. Cada caso de violencia en el conflicto es una vida. Y no solo se trata de cifras o estadísticas, sino también de vidas que son inspiradoras, que son relevantes en medio de la experiencia humana de la guerra. Por eso quisiera que ustedes ahora, para cerrar, recordaran a una mujer víctima que sea para ustedes un faro inspirador, aún en medio del dolor que vivió. Para mí, en Perú, yo la tengo clarísimo, que son las mujeres organizadas en la Federación de Familiares de Desaparecidos y creo porque lo tengo tan claro, porque ahora hay muchas organizaciones, pero esas se trata de mujeres quechohablantes, analfabetas, que desaparecieron, o sea, entraron los militares, detuvieron a sus familiares, los metieron a un cuartel y nunca más los volvieron a ver. Y fueron mujeres que enfrentaron un Estado que le era ajeno, que le era adverso, no tuvieron miedo y ahora, el año pasado, firmando una ley del banco genético, están sentados al lado del presidente diciéndole cuál es la política pública que debe seguir el país sobre este tipo de casos y sobre la búsqueda de los desaparecidos. Es impresionante cómo de el cero poder
puede estar sentado al lado en Palacio de Gobierno con todas las leyes y diciendo todavía al presidente de la República lo que sigue es esto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, además por supuesto de todo el movimiento de mujeres, que creo que se ha dado una pelea en Colombia muy fuerte por la paz, yo creo que hay muchas mujeres que hemos escuchado desde hace muchos años y que desde su lugar como mujer campesina o como mujer indígena, Melania, Licinia, Amparo, que las hemos escuchado, mujeres que sacaron de las garras de la guerra a sus hijos, fueron y los rescataron, se los quitaron a los actores armados, se enfrentaron con ellos, las otras que son las buscadoras. Pues es muy difícil decir que haya una, creo que son muchas Melanias, muchas Licinias, muchas Amparos, que exactamente desde múltiples lugares han contribuido precisamente a que no solamente exista hoy una Comisión de la Verdad, no solamente a que exista una feminista en la Comisión de la Verdad, sino a que definitivamente este país pueda encontrar caminos distintos para la paz. Las voces de las mujeres y las personas LGBTI se están escuchando en la Comisión de la Verdad y sus testimonios están ayudando a armar el rompecabezas de una verdad que tiene los impactos diferenciales que han sufrido a lo largo del conflicto armado interno y en distintos territorios del país. Escuchemos algunos de estos relatos compilados por el Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad. La comisión escucha a las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Desde el departamento del Putumayo, escucharemos el testimonio de Mayra Alejandra Realpe, mujer lesbiana víctima de violencia por prejuicio en el marco del conflicto armado. Las armas más crueles y que más se agudizaban eran las que los actores armados que rodeaban al pueblo nos repetían a cada instante. No se puede ser lesbiana, no se puede ser gay en estos pueblos, porque van a pervertir a los niños. Abro comillas, les vamos a enseñar a ser mujeres de verdad, les vamos a enseñar a ser hombres de verdad, cierro comillas. Llegaron a mi puerta una noche y le dieron a escoger a mi papá que o me enseñaba él a ser mujer o me enseñaban ellos. Mi papá tenía que defender a mi mamá y a mis otras 2 hermanas. Me quedé sola en la sala de mi casa con 4 hombres que hicieron conmigo lo que quisieron. Dañaron mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi sexualidad. Dañaron todo, me ultrajaron y no me enseñaron a ser la mujer que ellos querían. Dejar a mi familia fue el dolor más grande que pude haber sufrido porque yo tenía 18 años y no conocía el mundo, no conocía otro mundo sino mi casa y mi hogar. Castigaron mi cuerpo y mi alma y mi vida y mi manera de amar, pero resistí a la guerra y resistí a ese dolor y eso es lo que me hace más fuerte. Para este momento soy la mujer que me da la gana, soy la mujer que ama a otra mujer, soy la mujer que está frente a ustedes hablándoles y contándoles. Con todo esto lo que espero es que se busquen los patrones que se han venido repitiendo y las explicaciones que se nos deben para que nadie más vuelva a sufrir el dolor que hemos tenido que sufrir las mujeres, los hombres y la población diversa por orientaciones sexuales. Muchas gracias. Desde los Montes de María escucharemos el testimonio de Omar Mesa, quien se autorreconoce como un marica afrocolombiano víctima del conflicto armado. Viví la violencia desde diferentes contextos. Uno, por el temor en el territorio, de un territorio machista. Y ser reconocido como marica dentro del territorio era vivir un señalamiento, discriminación, golpes, violencia, violaciones. Y lo otro, cuando uno se autorreconoce como tal, vivir la amenaza de que de pronto te puedan desplazar, que de pronto te puedan matar, te puedan desaparecer dentro del territorio. Como cuando te detienen y para poder tener la libertad tienes que tener sexo oral o de penetración con la persona que te detiene. Vivir las amenazas por parte de desconocidos en el territorio simplemente por hacer tú las acciones positivas y visibilizar
a tu población, o que a ese marica le echaran tierra o le echaran una bolsa de sal en el ano para que sintieran el dolor y dejaran de ser maricas, o que nos llevaran para el aterrizaje en los Montes de María, en el Carmen de Bolívar, y nos violentaran grupos del Estado, y que la gente que, entre comillas, fue creado para proteger al ciudadano, sean uno de los que directamente violan al ciudadano. O cuando tú vas a presentar la denuncia para que te hayas incluido dentro de la unidad de víctimas, la persona que toma la declaratoria te diga que tienes que llevar una prueba de que estuviste detenido o que no, para poder ser aceptado como víctima o vivir la experiencia de estar exiliado de tu país, como lo estoy yo ahora. Yo creo que necesitamos conocer la verdad de todo lo que está pasando, o lo que pasó en el pasado y lo que está pasando en el presente. Ya es hora de salir adelante y buscar otras opciones. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad valora estas experiencias de vida porque contribuyen a comprender los impactos y las formas de resistir al conflicto armado colombiano. La comisión escucha y esclarece los hechos de violencia reproductivas que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto armado. Desde el departamento del Meta, escucharemos el testimonio de Luz López. Detrás del flagelo del reclutamiento vienen un sinfín de más vejámenes, donde sin haber tenido todavía, haber comenzado una vida sexual en la Macarena Meta, en una enfermería rudimentaria, con lo poco que tiene una organización, nos hicieron implantes de dispositivos intrauterinos. Todavía era una niña. Sentir cómo con pinzas alaban mi cuello uterino, cómo sentía que desmembraban cada parte de mi vida. Implantaron el dispositivo, duré 8 días que no podía caminar, no hubo fármacos para mitigar el dolor. Días después, ya dentro del reclutamiento, porque ya estaba planificando, ya podía tener relaciones sexuales. No era ese momento como cualquier mujer lo sueña, el momento bonito, sino sentir las manos de un hombre ruin. Eso es abuso. Mi cuerpo es un territorio privado. Yo debo decidir si lo pueden tocar o no. No tratemos de taparlo, no tratemos de ocultarlo, porque mientras no se visibilicen, los victimarios no reconocerán este hecho. Y si no hay un arrepentimiento, se afianzan en una ideología que le da al agresor derechos para seguir fragmentando la vida de la niñez. Hoy tomo la decisión de hablar frente a todos ustedes, porque yo sé que detrás hay víctimas que no se han podido empoderar porque no han tenido un acompañamiento. Se debe dar soluciones a los pedidos de las víctimas y el reconocimiento, porque el pleno respeto de estos derechos permite dar la vuelta a la hoja para mirar hacia adelante. Yo les doy las gracias por hoy tener un oído dócil para escuchar a las víctimas y a aquellos que han sido víctimas que también se empoderen y le pongan un pare al victimario. Gracias. Somos convivencia, somos interculturalidad, somos el futuro de la paz. Desde el Caquetá escucharemos el testimonio de Iván Medina, esposo de Janet Valderrama, víctima de un aborto involuntario por aspersión con glifosato que le causó la muerte. Vivía con mi esposa y mis 2 hijitas y el embarazo iba bien y eso es lo que duele porque ella estaba alentadita. Llegué a la finca y el cuento que me tenía mi esposa era que la habían fumigado con ese glifosato. Le dije, yo, ¿usted dónde estaba? Dijo que estaba en el lavadero, lavando ropa y que ella arrancó a correr cuando sintió ese ruido porque era un ruido duro. 3 aviones y los helicópteros por encima. Entonces ella se asustó y arrancó a correr para la casa pero no alcanzó a entrar. Y la lavaron a ella porque pasó por encima de la casa todo ese reguero de humo y de ese agua que botaba esos aviones. Nos acostamos siempre y como a las 12 de la noche yo desperté y la sentí despierta. Entonces yo le pregunté qué pasaba, dijo que estaba enferma, que tenía unos cólicos que no se aguantaba. Le dije, no, esto nos tocó irnos ya. Y le hicieron el examen y el médico salió al ratico y me dijo, no, hay que hacerle un desgrado. Le dije, pues hágaselo porque ¿qué se va a hacer?
Como a los 3 días me dijo, me estoy encalambrando. Me la remitieron a la Valle de Lilí en Cali y allá murió. Eso es lo que duele, ¿no? Que le maten a una persona alentada y joven. Mi esposa tenía apenas 27 años cuando eso. Claudia Medina, hija de Janet, hace un llamado al Estado. Cada día va a ser más difícil y más complicado para mí entender y saber que por acabar con un cultivo acabaron con la vida de mi mamá. La experiencia del conflicto armado interno atraviesa la vida y también el cuerpo de las mujeres, un dolor que no debe repetirse. El minuto de la verdad. La comisionada Alejandra Miller habla sobre el dolor cotidiano que generan las violencias sexuales. Hemos podido evidenciar a lo largo de todos estos años la dureza de lo que significa para las mujeres la violencia sexual en sus vidas, en sus cuerpos, en las de sus familias. Estos días estuvimos reunidas con mujeres víctimas de violencia sexual en los Montes de María y dolía profundamente escuchar a una mujer que decía lo doloroso que era para ella bañarse todos los días. Un acto tan cotidiano como el baño dolía porque a través del baño podía sentir sus 7 cicatrices en la vagina producto de la violencia sexual. Sin embargo, esta mujer simultáneamente decía cómo se hacía un reconocimiento a sí misma al volver a usar, después de muchos años, después de ocurrido el hecho, un vestido corto que no había vuelto a usar por temor a que fuese violada nuevamente. Y volvió y lo usó como una forma de resistencia y de reconocimiento a sí misma. Creemos que la violencia sexual es algo que tenemos que evidenciar, ese dolor, y es a través de las voces de estas mujeres donde podremos darnos cuenta de lo que nos sucedió. La Comisión de la Verdad ha reconocido a las organizaciones sociales, comunitarias e internacionales que han acompañado a las víctimas de diversas violencias para que su dolor no quede en silencio y para que sus procesos de resistencia sean visibilizados. Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres en Colombia, ha hecho un llamado hacia la no repetición de las violencias de género y las violencias sexuales como crímenes de guerra. Mi cuerpo es solidaridad y dice la verdad. Gracias a las organizaciones que a lo largo de los últimos 40, 50 años llegaron a los tribunales nacionales, a la Corte Penal Internacional, a la ONU, hoy tenemos un presente con normas internacionales clarísimas, con un acuerdo de paz clarísimo, que les dice a ustedes que una vida libre de violencias es posible. En la casa, en la calle, en la cama, en la educación, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Es posible. Vivas y seguras nos queremos. Y que en este recorrido nos faltan muchas. Y nos faltan muchos. Y que hoy honramos su memoria y que la consolidación de la paz es una oportunidad para transformar la violencia, para transformar la discriminación, para restablecer la confianza en las instituciones y en las comunidades. No sé si este cáncer del alma se cura, pero sí sé que se sana. Y este cáncer se sana rompiendo el silencio. Este cáncer se sana organizándonos, reconociéndonos. Este cáncer se sana acabando con la cultura de silencio e impunidad que ha durado tantos años, pero que ya no más. Este cáncer se sana respondiendo todos y todas. Este cambio no lo va a lograr solo la Comisión ni el sistema, ni siquiera las autoridades de gobierno. Es un profundo cambio cultural. Hoy día cada vez más mujeres, cada vez más gente joven, cada vez más hombres se están sumando a este lugar, a este nuevo lugar en la historia. Esta es una gran oportunidad para las mujeres, para Colombia, para la justicia, para la verdad, para la sanación. En este camino de garantías de seguridad,
en este camino de sanación, pero lo que es más importante, en este camino de no repetición, nunca más. Y ahora, un espacio para nuestra nota pedagógica. Si no es con verdad, dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia. Si no es con verdad. 5 minutos de verdad. 5 minutos de verdad. ¿De dónde sale y cómo funciona la Comisión de la Verdad? El Estado colombiano negoció un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Delegaciones de ambas partes, con una importante participación de las organizaciones de víctimas de todo el país, estuvieron dialogando en La Habana por cerca de 4 años. Uno de los acuerdos centrales fue el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Para eso se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema tiene 3 entidades: la JEP, o Justicia Especial para la Paz, que investiga y juzga a excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública que hayan sido procesados o vinculados a delitos relacionados con el conflicto armado. La JEP tiene 15 años para cumplir su tarea. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene 20 años para coordinar acciones para la búsqueda y localización de esas personas. Y la Comisión de la Verdad, cuya misión es escuchar voces muy diversas y analizar y comprender esos relatos sin juzgar para luego explicarle al país lo que pasó. El comisionado Alejandro Valencia, asesor de múltiples comisiones de la verdad en el mundo, explicó al principio del mandato de la comisión cuál sería la metodología que se ha aplicado durante este año y medio de trabajo. La Comisión de la Verdad está diseñando algunas herramientas metodológicas para darle cumplimiento al objetivo de esclarecimiento. Entre ellas, por ejemplo, se están preparando un guión y una ficha para realizar entrevistas individuales a víctimas. También se está preparando un guión y una ficha para realizar entrevistas a responsables de actores armados. También una guía para realizar talleres colectivos entre focus groups de algunas personas que compartan algo en común. También vamos a realizar una ficha y una guía para entrevistas con terceros civiles responsables. También se está elaborando una guía para realizar entrevistas a profundidad, que incluirá también historias de vida. Y por último vamos a tener una guía para realizar diagnósticos comunitarios en algunos lugares que se amerite entrar a profundidad pues con alguna comunidad. La comisión escucha a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra. Sus conclusiones serán de carácter histórico, ético y humano y quedarán consignadas en el informe final que se entregará al país al cabo de los 3 años de trabajo, es decir, el próximo año, con el propósito de dejar una ruta de transformaciones y cambios para que esas violencias no se repitan. Queremos agradecerles su escucha y cerrar el programa de hoy, Todas las Voces, rindiendo un homenaje a la memoria de la comisionada Ángela Salazar, conciliadora en equidad y defensora de los derechos de las mujeres, quien no solo hizo un compromiso por reivindicar la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, sino que especialmente enfatizó en la importancia de escuchar las voces de las mujeres vulneradas en el conflicto y cómo ese ejercicio de hablar y escuchar ha contribuido o va contribuyendo a la sanación de la sociedad y es un paso en el esclarecimiento de la verdad y el compromiso colectivo por la no repetición. Cuando las víctimas empezamos a decir qué nos pasó, que lo decimos primero entre nosotras, primero vamos hablando pasitico, pero después vamos que en la reunión del taller tal, en el taller tal, donde hay otras personas que no conocemos y empezamos a contar qué nos pasó, cómo lo vivimos, también es una estrategia de denuncia que hacemos, de cómo decirle al mundo: esto fue lo que hemos vivido, esto fue lo que nos pasó y las afectaciones que ha dejado en nosotros y en nuestro cuerpo el conflicto armado, pero también la desintegración de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y ahí en el Pacífico vemos cómo las grandes ciudades como Cali, que es la mayor que tiene, digamos, de todas las ciudades de Colombia, es la que más número grande tiene de población afro y negra de todo el Pacífico, pero también de otras partes, como el negro ha tenido que irse desplazando. Y en Tumaco nos dicen: la coca es una disculpa para apoderarse de nuestro territorio. Todo eso también hace que uno como víctima entienda más fácil a la otra víctima
porque uno lo vio en distinto hecho victimizante, pero también las afectaciones son muy parecidas. Minutos de verdad. Todas las voces, un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.